Bienvenidos sean ustedes a su noticiero Noti TV. La noticia de hoy es la cultura en su relación con la antropología vista como disciplina. Empecemos por comprender qué es cultura. El evolucionista Taylor en 1871 dice que la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, la moral, el derecho, costumbres, entre otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre, miembro de una sociedad. Este concepto atiende y abarca todo lo humano en su expresión de cultura y que incluso podríamos entrar a una expresión de subculturas como lo son las formas de organización social. Y bueno amigos, la antropología cultural es aquella que se encarga del estudio de la sociedad y sus diversas culturas humanas, haciendo un análisis e interpretación de las mismas, con el fin de encontrar aquellas diferencias o similitudes que las hacen únicas. Es por esta razón que el uso tanto de la etnografía basada en un trabajo de campo, como también el uso de la etnología basada en una comparación transcultural, hace que se complementen para así poder obtener una investigación más amplia y completa dentro de un ámbito cultural. Con influencia de Taylor, Martin Harris, padre del materialismo cultural, nos plantea una definición que la cultura son pautas de conducta y pensamientos aprendidos y comportamientos característicos de un grupo social. Sin embargo, este nos ofreció otra definición, que la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad. Esto a través del pensar, del sentir y del actuar, es decir, a través de su conducta. Las raíces de la antropología cultural se remontan a 1800, cuando los primeros estudiosos como Lewis Henry Morgan y Edward Taylor se interesaron en el estudio comparativo de los sistemas culturales. Esta generación principalmente se basó en las teorías de Charles Darwin, intentando aplicar su concepto de evolución a la cultura humana. Es por ello que los antropólogos y antropólogas se encargan de observar la cultura para después describir ese todo complejo que envuelve a la realidad humana, estas pautas convencionales en la práctica de la relación social de un grupo humano determinado. Es por ello que para Gertz, la cultura es lo que hace comprensible el sentido social de una práctica, un símbolo o inclusive algo no tan significativo como desde un funeral hasta un ritual. La antropología interactivista tiene que ver con el sentido que tiene la dimensión simbólica, en donde nosotros como humanos le damos el propio sentido, puesto que la cultura atiende este tipo de sentidos en la antropología cultural. Emily Durkheim, la sociedad está unida por lazos de ideas para constituir una conciencia colectiva. La cultura es la clasificación de hechos del mundo que determina qué es lo que sí y lo que no deberíamos hacer según nuestros ideales. Él también nos habla de los hechos sociales, que es lo que se entendería hoy en día como el concepto de cultura. Nos dice que tiene 3 características. La primera, la exterioridad. Va por fuera de una persona, es decir, que ya está antes de nacer. Corrección. Obliga a comportarse como la sociedad quiere. Colectividad. Se hace en colectivo con las personas a su alrededor, ya que una cultura no puede constituir de una persona únicamente. Él tiende a hacer un análisis y una observación, el cual trata de que el individuo pueda generar un aprendizaje culturalizado mediante su distancia de relación conveniente, en el que se puede imponer en un distinto contexto cultural en un individuo, por los lugares de origen en donde nació y creció. Explica básicamente que hablamos en este caso de países con diversidad de cultura. Esto se adapta a que toma lo que le influya su contexto para tener una cultura. Él pone un ejemplo de cómo es la distancia relacional conveniente con distintos individuos. Asimismo, ellos tendrán un tipo de etnocentrismo al concluir que la distancia de los individuos no es la correcta, ya que su cultura o su distancia aprendida culturalmente es la que predomina en su persona. Viéndolo así, que cuando vemos las distancias incorrectas nos sentimos incómodos.
Este es un estudio y un análisis hecho por Edgar T. Hall, 1966. Continuando con la antropología cultural, esta se vale de la observación participante como el mejor método para poder estudiar los hábitos, tradiciones y demás costumbres de una cultura. Es así como el antropólogo obtiene de primera mano información sobre el grupo que es objeto de estudio. Como siguiente, el investigador se familiariza con los miembros de la cultura que quiere estudiar, y a la vez, estos miembros también van aceptando la presencia del antropólogo, e incluso lo pueden aceptar como un miembro nuevo. De este modo se puede ver en primera persona cómo es el comportamiento de los que componen esta cultura. El antropólogo entiende las funciones de determinadas prácticas y su significado que adquieren el lugar. El investigador comprende el porqué de adquirir un hábito en concreto. Para poder tener una recopilación de datos rigurosa, es esencial hacer lo que el objeto de estudio hace y dice, es decir, debe introducirse a la cultura como un miembro más. La observación participante no es un método exclusivamente antropológico, ya que este está presente en otras disciplinas como la psicología, la sociología, la geografía humana, las ciencias políticas, entre otras. Pero eso sí, es destacable en este método ya que lo ha transformado en un pilar fundamental en la identidad como ciencia humana. Es así como concluimos nuestro reportaje. Nos vemos el día de mañana con más noticias.